que podamos estar en este día de Shabbat juntos otra vez, estudiando Torah. Y siguiendo el estudio anual de lectura de la Torah que se corresponde en todas las comunidades judías del mundo entero. Hoy estamos estudiando la parashá, la sección de la Torah que tiene como título, como nombre, Ekef. Ekef. Ayin Kuf Bet. Ekef. Y en nuestra parashá Ekef, que se puede traducir por causa de o por consiguiente, Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, continúa sus discursos de despedida delante de los hijos de Israel, afirmando que la obediencia a los mandamientos que Hashem nos ha entregado nos van a traer paz, nos van a traer seguridad, nos van a traer prosperidad en la tierra de la promesa. Eso se dice fácil, pero imagínate el gran milagro que estamos presenciando acá, que cuando tú obedeces un mandamiento, cosas pasan en la tierra. Que cuando tú obedeces un mandamiento del cual eres responsable, eso se traduce en prosperidad. La tierra da más fruto. Hay paz en nuestras calles. Hay seguridad. Y eso es algo extraordinario. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios Altísimo puede hacer eso. Y el nombre de la parashá para este Shabbat es uno de los más interesantes de toda la Torah. Ekef. Ayin Kuf Bet. El texto hebreo dice, y sucederá, y sucederá, y sucederá, por consiguiente, si oyeres los estatutos, los juicios que el Señor nos da y los guardamos y los ponemos por obra, el Eterno tu Dios va a guardar para ti, a tu favor, el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Wow. Que prometió a tus ancestros. Y ahí es donde está el secreto de la parashá, de la sección de la Torah para este Shabbat. Be'aya Ekef. Y sucederá sí. Y sucederá sí. Por lo tanto, sí es una conjunción condicional. Sumamente importante. Que hay gente que le gusta tomar los mangos bajitos. ¿Verdad que sí? Tomar los mangos bajitos. Pero aquí no es mango bajito, aquí es sí. Sí. Ok. La idea es que no pensemos, mira, ahí me llegó los Yankees New York, siempre está atrás de los Yankees. Ahí me llegó. Muchas gracias. Ekef, recuerda esto, Ekef es una conjunción, no una afirmación. Es una conjunción. En otras palabras, Hashem hará algo, causará que suceda algo entre nosotros si nosotros hacemos algo. Y acá tenemos algo interesante porque normalmente la conjunción condicional que se usa en hebreo no es Ekef, es im. Esa es la que más se usa, esa es la conjunción que más se usa. Entonces, ¿por qué aquí el texto de la Torah hace un cambio?
Y no usa im, sino ekef. Como conjunción condicional. Como conjunción condicional. En vez de usar im, que es lo típico, que es lo normal, usa algo que es inusual. ¿Ok? Ekef. Ekef. Quizá la razón la encontramos no en nivel Pashat, sino en nivel Sod. ¿Okay? Sí, no en el nivel de interpretación simple y literal de la Torah, sino a un nivel mucho más profundo, el nivel profético, el nivel Sod. Es la forma más escondida donde están los secretos de la Torah. Casi siempre, cuando nosotros nos encontramos con un texto de la Torah que permite con claridad interpretarlo a nivel Sod, a nivel profético, a nivel espiritual, a nivel de misterio, de algo oculto que no está a simple vista, casi siempre es una alusión a Mashiach. Casi siempre es una alusión a Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach es el misterio de Dios. El misterio de todos los misterios es Mashiach. Y la Torah, como hemos explicado en otras ocasiones, la Torah no hace otra cosa que hablarnos de Mashiach. Ese es el propósito final de la Torah. Mostrarnos a Mashiach, que es un misterio, que es algo que está escondido, que tienes que escudriñar para encontrarlo. Entonces, ¿existe alguna relación lógica entre Ekef con Mashiach? Ciertamente que sí. ¿Por qué? Porque Ekef no solamente se puede considerar en la gramática hebrea como una conjunción condicional, sino que además puede significar calcañar. Y ya no es una conjunción, sino un nombre. Se escribe igual. ¿Ok? Vamos a ir un momentito a Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 15, donde aparece un texto extraordinariamente importante en la Torah. Bereshit, capítulo 3, verso 15. Dice así: y enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Está escuchando? Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y ahora el texto hebreo, claro, en la traducción eso se pierde, ok, pues no se ve, pero en el texto hebreo es maravilloso lo que dice, porque añade una frase, un pronombre personal, who, que quiere decir él. Déjame cómo lo explico. Está hablando de descendencia, de offspring, que es femenino, ok, pero sin embargo el texto hebreo introduce un pronombre personal masculino, who. No dice he, ella, dice who, él, en el texto hebreo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que un descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Y tú le vas a herir en el
Akef. La misma palabra, se pronuncia distinto. La misma palabra, Akef. ¿Cómo se llama nuestra parashá? Ekef. ¿Y cómo se dice talón, calcañar? Akef. La misma palabra. Entonces tenemos por un lado la parashá que nos dice Ekef, que es una conjunción condicional, y tenemos por otro lado la palabra Akef, que quiere decir talón. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación existe entre sí condicional y talón o calcañar? Bueno, en la teología judía se enseña, hay una frase muy importante que es Ibekta di Meshicha. Y esa frase, Ibekta di Meshicha, quiere decir en los talones de Mashiach. En los talones de Mashiach. Quiere decir entonces el tiempo previo a la manifestación de Mashiach. Y Betá di Meshicha significa cómo será la generación previa a la manifestación de Mashiach ben David. ¿Cuáles serán las características de la generación que tenga el honor de ver con sus ojos la llegada de Mashiach ben David, el Mesías hijo de David? ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo será el mundo que nos tocará vivir para el tiempo cuando aparezca Mashiach ben David? ¿Cuáles serán las condiciones que tendremos que enfrentar los que estemos vivos cuando el Altísimo nos envíe a Mashiach ben David? En la teología judía, el tema de las últimas cosas, lo que se conoce en Occidente como el mundo futuro, ¿ok? El mundo futuro, la escatología, el estudio de las épocas, escatología, el mundo futuro. En la teología judía, estas cosas escatológicas se dividen en 3 periodos, de los cuales vamos a hablar acá hoy, y que tiene muchísimo que ver con cada uno de nosotros, más de lo que tú podrías imaginar. El primer periodo es esta edad presente, este mundo en el cual tú y yo vivimos ahora, que tiene casi 7,000 años de historia humana sobre él. Casi 7,000 años. Estamos ya en el 6º milenio para el 7º milenio. El gobierno actual del mundo que está en manos de las naciones. Esa es esta edad presente. También se conoce como el tiempo de los gentiles. ¿Qué cosa es el tiempo de los gentiles? El tiempo dado a las naciones. Gentiles, hay que decir las naciones, para gobernar este mundo, esta edad presente, para administrar esta edad presente. Esa es la primera fase. La segunda fase, o el segundo periodo de los periodos escatológicos, es la edad mesiánica. ¿Qué cosa será la edad mesiánica? El gobierno actual del mundo, no ya en las manos de las naciones, sino en las manos del Mesías. ¿De qué Mesías? De Mashiach ben David. Mashiach ben David. En otras palabras,
cuando el Mesías, hijo de David, haga su aparición entre nosotros, va a tomar las riendas de la administración del mundo en sus manos. Ya no será más el tiempo de los gentiles. Ahora será el tiempo de Mashiach, la edad mesiánica. El Mesías prometido a nuestro pueblo, dominando, controlando y administrando el mundo y todo lo que en él hay, y por lo tanto trayendo una edad de paz, de justicia, de sanidad, de salud, de alegría, de prosperidad para todos los seres humanos. Va a ser una etapa espectacular y maravillosa, un tiempo donde no habrá enfermedades. Todas las enfermedades que hoy día son un flagelo en la humanidad van a desaparecer. Mashiach no va a permitir que exista un solo virus, una sola bacteria. ¿Te imaginas eso? No más cáncer, no más problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, no más problemas de enfermedades neurodegenerativas, no más artrosis, no te va a doler más la rodilla, no te va a doler más el ojo derecho en esas migrañas que no te dejan dormir por la noche, no te va a dar más estados de pánico, no va a haber más esquizofrénicos ni bipolares, nada, todo eso será eliminado completamente por Mashiach. Mashiach ben David. ¿Te imaginas? Entonces todo el budget, todo el dinero que hoy día gastamos en los hospitales, en las clínicas, en los seguros médicos, todo eso se va a usar para la paz y la prosperidad de las naciones. Mashiach llegó y mandó a parar. Será una época tan maravillosa, tan espectacular, que la Torah dice: benditos son aquellos que tengan la oportunidad de ver los días de Mashiach. Estados Unidos, les voy a dar unos datos. ¿Y tú sabes qué? Que yo estaba leyendo sin lente. Ok, miren. A ver. I have improvement. Después que uno llega a los 60 se pone mejor, ¿verdad? All right. Lo que estaba diciéndole es esto. Hace 50 años atrás, Estados Unidos ocupaba el lugar número 14 en el país más sano del mundo. Hoy día estamos gastando un tercio del dinero del mundo, y estamos en el número 47 en países sanos del mundo. ¿Qué te dice eso? Que no está funcionando la cosa. Pues si estamos consumiendo un tercio del dinero del mundo en healthcare, y en vez de estar subiendo, estamos cada vez más abajo y más abajo y más abajo, pues algo no está funcionando. Cuando venga Mashiach, todo eso se va a acabar. Todo eso se va a acabar. Los médicos, los naturópatas, las enfermeras, tendremos que buscar otro trabajo. Porque ahí ya no hay futuro. ¿Te das cuenta lo que significa la edad mesiánica? No es cualquier cosa. Es algo maravilloso y extraordinario. El gobierno del mundo actual no en manos de Donald Trump, ni de Putin, ¿ok? Ni de Hillary, pero no sabemos. En manos de Mashiach.
Mashiach ben David. La edad mesiánica. Paz, prosperidad, justicia universal para todos. Esa es la segunda era en la historia de la humanidad. Y la tercera, de acuerdo con la teología judía, es el mundo por venir. Es el mundo de la resurrección de los muertos. El mundo después que termine la edad mesiánica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta edad presente, la edad mesiánica y el mundo por venir. Esas son las tres edades. La historia de la humanidad dividida en esas tres edades. O sea, las dos primeras divisiones comprenden la historia del mundo desde el inicio de la creación del primer hombre hasta la edad mesiánica. Después tendremos la edad mesiánica y luego tenemos el mundo por venir. El mundo donde solamente estarán los que sean tenidos por dignos de la resurrección y de vivir en la gloria de la redención con Mashiach y con Hashem para siempre. La era mesiánica, visto así en sí misma, forma parte de ese mundo. Aunque constituye un paso intermedio entre este mundo y el mundo venidero. Pero ambos son la consecuencia de ese deseo de Dios de bendecir al hombre de la manera más perfecta posible. Y un estudio profundo de los profetas indica que el objetivo de la creación es que Dios, siendo absolutamente perfecto, desea compartir su bondad con otras criaturas, en este caso con nosotros. Es decir, en su deseo, no solo de dar, sino de dar de la forma más perfecta posible. Dios creó el mundo de tal manera que otras personas pudieran apegarse a Él, pudieran unirse a Él, pudieran ser socios con Él en el mayor grado posible, siendo esto el máximo bien. O sea, apegarse a Dios en un sentido espiritual significa que nos parezcamos cada vez más a Dios. Que tú te parezcas cada vez más a Dios, de acuerdo con el grado en el cual la persona logra asemejarse a la sabiduría divina, a la perfección de Dios. En esa misma medida estará cerca de Dios. Aquí hay un problema ético, porque la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo puede alguien estar más cerca de Él y otro más lejos de Él? La respuesta es que aunque Dios no hace acepción de personas, cada uno decide cuán cerca estar de Él o no. Porque está escrito: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, para lograr esto, tú necesitas libre albedrío. ¿Por qué necesitas libre albedrío? Porque un esclavo no puede tomar decisiones por sí mismo. Un esclavo no puede tomar decisiones por sí mismo. El hombre necesita ser libre para que pueda ser un hombre. Por lo tanto, Dios creó un sistema a través del cual los seres humanos tenemos la oportunidad de trabajar en nuestra propia humanidad, en nuestra propia elevación espiritual.
Si Dios simplemente hubiese creado al hombre espiritualmente perfecto, el hombre se hubiese encontrado muy lejos de Dios en un aspecto crucial. ¿En qué aspecto? En que Dios habría sido un dador activo, pero nosotros solamente un receptor pasivo. No tendríamos una relación dinámica de partnership. Sería una relación pasiva. Él da, nosotros recibimos y ahí se queda el asunto. Para superar ese obstáculo, Dios creó al hombre de tal manera que puede elegir por sí mismo acercarse al Creador tanto como quiera. En otras palabras, tú eres el que eliges el tipo de vida que tú tienes y que tú quieres. Tú eres quien lo eliges. Tú eliges ser creador de la luz o creador de oscuridad. Y de esta manera la creación fue estructurada de tal modo que el hombre pudiera trabajar en su propia decisión de acercarse a Dios. Y es por eso, Moram Rebutai, que Hashem hizo a este mundo casi perfecto, pero dejó ciertas cosas sin acabar para darnos a nosotros el espacio que necesitábamos para ser socios con Él en la creación. Y esa es la razón, una de las razones de la existencia de la falta de influencia divina en ciertas áreas de la creación que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, llamamos el mal. El mal no es otra cosa que la ausencia de influencia divina, como la oscuridad es la ausencia de la luz. Si tú lees el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, y lo separas del resto, te van a saltar 1000 preguntas a tu cabeza. ¿Cómo es posible que un Dios que es perfecto, que creó los cielos y la tierra en un principio, resulta que de un Dios perfecto sale algo que es caótico? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ordenada y perfecta. ¿Dice así? No dice eso. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Bueno, yo sé que muchos de ustedes provienen de un campamento donde se enseñó que la razón por la que Génesis 1.1 es perfecto y Génesis 1.2 no es perfecto es que se metió un tipo ahí y regó todo y rompió todo y cambió todo, y entonces pues Dios tiene que venir y arreglar todas las cosas porque este tipo vino y destruyó todo eso y acabó con todo eso que Dios estaba haciendo allí. La teología judía no enseña eso. La teología judía que Dios lo hizo así a propósito. A propósito. Si Dios lo hubiese hecho todo ya acabado, sin necesidad de perfeccionar, sin necesidad de mejorar ciertas cosas, tú no tendrías oportunidad de ser un socio de Dios en la creación. No tenías oportunidad. Y esto es, señoras y señores, uno de los principios que marca al verdadero líder. Un líder no es aquel que lo hace todo. Un líder es aquel que deja espacio para que los demás puedan desarrollar su liderazgo también. Si yo no hubiera dejado espacio para Benny, él no podría estar haciendo el excelente trabajo que ahora hace. Porque yo lo hubiese anulado. Si yo le dejara espacio a Carlitos para que enseñe de cuando en cuando acá, él nunca desarrolla su tremendo potencial como va a ser el próximo Shabbat. Si nuestro ingeniero de sonido de Miami hubiese controlado todo lo que tenemos ahí arriba, el sonido,
Nosotros no tuviéramos a una Mina que es una especialista, a un Néstor que es un especialista, que tenemos el mejor equipo de sonido del mundo. Los milagros que pasan aquí son impresionantes. ¿Pero por qué? Porque hay que dar espacio. Hay que dar espacio. Tú no puedes hacer todo por tu hijo. Tienes que dejar cosas sin hacer en la casa para que él tenga oportunidad de hacerla. Porque si no, ¿sabes qué? Estás criando un paralítico. Es un handicap. O sea, Dios creó todas las cosas y dejó ciertas cosas sin perfeccionar y nos dijo, ahí tienes, trabaja, hazlo, ya te di el modelo. No pienses que el Gan Eden, el jardín del Edén cubría toda la tierra. El jardín del Edén era un pedazo pequeño nada más. Pequeño. Toda la tierra no era un jardín del Edén. Era un pedazo pequeño. Y Dios le dijo, ya te di el modelo. Ahí mira cómo es. Ahora, toda la tierra, hazla un Gan Eden. Dios no hizo el tabernáculo por nosotros. Se lo mostró a Moisés. Y le dijo, mira, así es como se hace. Dale tú y hazlo ahora. Dios pudo haberle hecho el arca a Noé. Pudo haberlo hecho. Pero le dijo, no. Ahí tienes. Hazla ahora. Te di el modelo. Hazla ahora. Con tus propias manos. Desarróllate. Crece. Acércate a mí. Tú eliges. Por esta razón, Moram Rabotai, es que el hombre se convierte en una síntesis dinámica entre el cuerpo y el alma. El cuerpo que aparenta estar desconectado de todo lo que es espiritual, porque es materia, es físico, es tangible, y el alma que representa tu mundo no tangible, tu mundo espiritual, que busca a Dios. Entonces, cuando tú eliges por tu propia voluntad actuar en línea con la voluntad divina y superar de esa manera tu básico y natural instinto egoísta, el hombre se eleva, se acerca a Dios, influye en el mundo que Dios ha creado y se vuelve compatible cada vez más con Dios, que es espíritu. O sea, cuando el hombre fue creado, se encontraba en un estado perfectamente equilibrado entre el bien y el mal. Perfectamente equilibrado entre el bien y el mal. Antes de la desobediencia, de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva poseían un grado de espiritualidad tan elevado que fácilmente hubieran podido alcanzar la perfección para todo el mundo. Y a pesar de que existía la posibilidad de transgredir, incluso antes de que hubiesen pecado, no existía eso como una realidad tangible. Este es uno de los puntos de la teología más importantes de todos. Porque en ese universo se identificaban a sí mismos con el bien y veían la inclinación al mal como algo extraño, raro, lejos de ellos. Porque el bien y el mal existían en dominios separados, totalmente opuestos. Si Adán y Eva no hubiesen transgredido comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal que Dios dijo que no se podía comer, sus almas se habían purificado, sus almas habían trascendido su cuerpo, sus almas habrían elevado su cuerpo a un nivel tan alto, tan perfecto, que se habrían convertido en el Mesías. Y de haber hecho eso, se habría introducido en el mundo la edad mesiánica, siendo Adán el Mesías. Imagínate.
¿Y qué pasó? Que de alguna manera, no sucedió para que todos nosotros pudiéramos tener la oportunidad de participar de esa fiesta. Porque si Adán se hubiese convertido en el Mesías y hubiera traído la edad mesiánica, sería espectacular y extraordinario, pero solo para ellos dos. Y todos nosotros nos hubiéramos quedado afuera. Pero ahora, por esa bendita sabiduría divina, lo que pareció ser un desastre se convirtió en una oportunidad por la cual tú estás aquí y ahora y estarás allá y después con Mashiach. Entonces Hashem tuvo que alterar en su programa para la perfección del mundo, tuvo que alterar dos cosas que estaban preordenadas y preconcebidas. Y vamos a ver si podemos entender esto. La primera cosa que Dios tuvo que hacer, no porque lo sorprendió y dijo, ay, ¿y ahora qué hago? Sino que simplemente dijo, ok, pasó esto, ahora voy a hacer esto porque estaba perfectamente establecido. La primera cosa que Dios hizo fue instituyó la muerte. Instituyó la muerte. Desde nuestra perspectiva, la muerte es una desgracia. No nos acostumbramos a ella. No nos gusta hablar de ella. A pesar de que la vemos todos los días, no nos acostumbramos a su idea. Pero desde la perspectiva de Dios, la muerte es una necesidad para nuestro bien. Porque el alma de la persona, debido a la transgresión, ya no era lo suficientemente fuerte para elevar al cuerpo, para purificar al cuerpo lo necesario para redimirlo. Porque el alma estaba bloqueada ahora por el propio cuerpo. Por lo tanto, la muerte se convirtió en una necesidad para poder purificar el cuerpo y permitirle al alma expresarse correctamente según el diseño divino. Observa que cuando ocurre la muerte, cuando una persona muere, se separan. Se da una separación. Se separa el cuerpo y el alma. El alma que se va al mundo de las almas, donde se reconecta con la fuente divina en proporción al grado de trabajo que hizo aquí en esta edad presente, y el cuerpo que regresa a la tierra de donde procede. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Ok. Recuerda eso. Al ocurrir la muerte, hay una separación. Tu cuerpo vuelve a la fuente donde fue tomado, la tierra, y tu alma regresa a la fuente donde vino, el mundo de las almas. Entonces, mientras tú estás aquí, en cuerpo y alma, hay una serie de mandamientos y una serie de responsabilidades que todos tenemos. O sea, la conexión con Dios en el mundo de las almas, a veces se puede considerar una recompensa por haber cumplido con la Torá, pero la verdadera recompensa solamente se podrá obtener junto con el cuerpo en el mundo por venir. Todo lo que tú recibes hoy aquí es solo primicia. La recompensa está reservada para ti en el mundo por venir. Esa es la primera cosa que sucede. Y la segunda cosa que Dios introdujo es que de ahora en adelante tendríamos que obtener estas cosas con el sudor de nuestra frente. Con el sudor de nuestra frente. Tener que dedicarnos al trabajo físico con agotación física, como si este fuera la fuente de su manutención, y luego ganar por sí mismo el nivel de conciencia espiritual que perdimos cuando estábamos en el jardín del Edén.
Y este es precisamente el tema que trata nuestra parashá. Dios nos promete enviar la lluvia en su tiempo. ¿Te imaginas qué cosa más linda? Que mande la lluvia en su tiempo. En Israel, esto se interpreta como que caiga la lluvia solamente el viernes en la noche. ¿Por qué el viernes en la noche? Porque comienza el Shabbat, todo el mundo está en la casa, no hay que salir a trabajar, entonces que llueva el viernes en la noche, solamente. Pero los días de la semana que hay que salir a trabajar, que no llueva los días de la semana, solamente el viernes en la noche. Dice Hashem, si tú guardas los mandamientos que yo te voy a dar, te voy a mandar la lluvia en un tiempo que no te cree problemas. ¿Te imaginas eso? ¡Qué bendición! Permitir morar con seguridad en la tierra. Con seguridad en la tierra. ¿Te imaginas? Este es precisamente el tema Ekev. Sí. Conjunción condicional. Sí. Sí. Entonces, con la mira de ayudarnos en la realización de todo este proceso, Dios promete enviarnos a Mashiach, porque Mashiach es el catalizador de todos estos bienes. Con la llegada de Mashiach, con la restauración de la monarquía davídica, con la implantación del reino de Dios y su justicia en la tierra, entramos en la era mesiánica. Visto así, esa era mesiánica es un paso previo al mundo por venir. ¿Cuándo llega Mashiach? Cuando llega Mashiach, inmediatamente va a ocurrir la resurrección de los muertos. Habrá dos resurrecciones de los muertos. Vamos a aclarar eso acá. Habrá dos resurrecciones de los muertos. La primera resurrección de los muertos va a tener lugar inmediatamente con la aparición de Mashiach ben David. Pero solamente se van a levantar los muertos que murieron en redención, con sus almas redimidas. Las personas que murieron irredentas no van a ser levantadas allí. Las personas que murieron sin estar beneficiados con los méritos de Mashiach no se van a levantar para cuando Mashiach aparezca. Cuando Mashiach ben David aparezca, solo los tzadikim serán resucitados. Y luego que concluya la edad mesiánica, entonces va a tener lugar el resto de la resurrección. En el mundo venidero que va a existir luego de la segunda resurrección, el alma finalmente va a alcanzar todo su potencial. Tú no tienes idea del potencial que tiene tu alma hasta que llegue ese momento allí. Entonces ahí el alma va a tener control absoluto, va a elevar al cuerpo a un nivel de perfección al más grado posible. Todos estaremos a la altura de la estatura de Mashiach. Imagínate, a la estatura de Mashiach, por el milagro de la resurrección. Consecuentemente, Rabotai, las cosas que vienen son espectaculares y extraordinarias. Ahora, la pregunta es, a pesar de que el Mesías puede venir en cualquier momento, ¿ese momento está predeterminado o depende de nosotros? Anoche hablábamos de eso en la cena de Shabbat, en casa de Manuel y Zoilo. Anoche hablamos de eso, en la cena de Shabbat. Yo le estaba preguntando a los que estábamos allí recibiendo Shabbat, ok, la llegada de Mashiach ben David, ¿es un asunto predeterminado por Dios y no importa lo que pase, Él lo va a enviar cuando tenga que enviarlo? ¿O nosotros tenemos alguna influencia en eso? Dicen nuestros sabios, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Mashiach, nacido de mujer y nacido dentro de la ley. Pues nosotros sabemos que es una referencia a Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente. En ese sentido, la llegada de Mashiach estaba predeterminada. Venido el cumplimiento del tiempo, ¡pum!, Dios mandó a Mashiach.
No importa quién estuviera, cuando llegó el tiempo, ¡boom!, mandó a Mashiach. Sin embargo, dependía de nosotros que lo aceptáramos como Mashiach o lo rechazáramos como Mashiach. Si lo aceptábamos, se convertiría en Mashiach ben David. Si lo rechazábamos, se convertiría en Mashiach ben Yosef. Si lo aceptábamos, sería el Mesías león. Si lo rechazábamos, sería el Mesías cordero, el Mesías sufriente. En otras palabras, partiendo de los hechos históricos que conocemos, el Mesías puede llegar de dos maneras. El Mesías puede llegar de dos maneras. Primero, en el tiempo fijado por la sabiduría divina. Y segundo, si hacemos teshuvah y cumplimos ciertos mandamientos relacionados con eso. Y Jesús dijo, ustedes no me van a ver más hasta que hagan algo. Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces yo voy a venir. Eso depende de nosotros. Pero al mismo tiempo, Yeshua dijo, el día y la hora nadie sabe. Solo mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si hacemos teshuvah, podemos traer a Mashiach. Si no hacemos teshuvah, podemos alejarnos del momento de ver a Mashiach. Pero al mismo tiempo, como solo el Padre lo sabe, puede ser las dos cosas. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando acá? En esta paradoja del partnership de la sociedad con Dios, las dos cosas se influyen mutuamente. Va a venir en el tiempo fijado por Dios, pero depende mucho de nosotros, de nuestra participación responsable en ese proceso. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Cada vez que usted se dedica a estudiar Torah, cada vez que usted se dedica a enseñar Torah, cada vez que usted se dedica a enseñar los mandamientos de la Torah, usted está facilitando la llegada de Mashiach. ¿Cuáles serán entonces las condiciones en el mundo justo antes de la venida de Mashiach? Ikbeta di Meshiach. ¿Cuáles van a ser las condiciones en el mundo para el tiempo de la venida de Mashiach? Esto ha sido el análisis de muchos comentarios. Jesús habló de eso. Jesús mencionó guerras, rumores de guerras, padres contra los hijos, hijos contra los padres. Los enemigos del hombre vendrán a ser los de su propia casa. El profeta Miqueas dice, no, ese será un tiempo cuando no se podrá confiar en nadie, porque el amor se apagará. Dice el profeta Miqueas, si no me falla la neurona de la cual estoy sacando la información, dice el profeta Miqueas que esas condiciones van a ser tan terribles que no podrás confiar ni de la persona que duerme a tu lado. Dice, de la que duerme contigo en la cama no confíes. ¿Quién duerme en la cama contigo? Dice el profeta, ni en esa persona confíes. Así va a estar el mundo. Nadie va a confiar de nadie para el tiempo cuando venga Mashiach. Los enemigos del hombre serán de su propia casa. Enfermedades, plagas, llagas, hambrunas, desajustes sociales, caos ecológicos, terremotos, maremotos, tsunamis, conmoción en los cielos, deterioro moral, perversión, corrupción, etc. Lo estamos viendo por todos lados, increciendo. Sin embargo, no voy a hacer énfasis en todas esas cosas porque ya hemos hablado de eso en otros momentos y en otros lugares. Pero quiero mencionar algo que no siempre se menciona. Y una de las marcas de la cercanía de Mashiach es cuando Israel pierda la ciudad en la cual se apoya. Vamos a hablar un poquito de eso. Cuando Israel pierda
la ciudad en la cual se apoya. Isaías capítulo 17, verso 3, contiene una profecía muy interesante. Dice, en esa profecía se dice, Efraín se quedará sin la ciudad en la cual se apoyaba, y el reino de Siria desaparecerá. ¿Está escuchando? Dice, Israel va a perder, Efraín, va a perder la ciudad en la cual se apoyaba, y el reino de Siria va a desaparecer. O sea, a todas luces, la ciudad fortificada en que se apoyaría Efraín, Israel, corre paralelo con la destrucción de Siria. En otras palabras, cuando se dé en la historia este hecho paralelo de Israel perdiendo la ciudad en la cual se apoyaba y Siria desapareciendo, estamos en los talones de Mashiach. Y yo estoy frente a ustedes hoy para decirles que me parece que estamos viendo eso. Que estamos viendo la destrucción de Siria. Basta mirar las noticias. Estamos viendo la destrucción de Siria. Y por otro lado, estamos viendo un desastre nacional ocurriendo en los Estados Unidos, que ha sido hasta el día de hoy un apoyo seguro para Israel. Estados Unidos ha sido hasta el día de hoy un protector de Israel. Nos dice la profecía que va a llegar un momento en que Israel se va a quedar sin el apoyo de la ciudad en la cual confiaba. Si la pregunta es, ¿qué ciudad o país en el mundo moderno, desde la creación del Estado moderno de Israel, ha sido para el pueblo judío un punto de apoyo? Los Estados Unidos. No doubt, los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos esté junto a Israel, será muy difícil para los enemigos de Israel destruir a Israel, humanamente hablando. Lógicamente, si Israel puede sostenerse por el apoyo de Estados Unidos, la estrategia del imperio del mal será dañar a Estados Unidos, demonizar a Estados Unidos, amenazar a Estados Unidos y hacerle la vida imposible a Estados Unidos para que Estados Unidos retire su apoyo a Israel. Tenemos por tanto que esperar que las fuerzas del mal estén operando desde adentro de este país para destruirlo en su misma esencia, cambiar sus leyes, cambiar su constitución, cambiar su fe judeo-cristiana con la mira de separarlo de Israel y de esa forma aislar a Israel para luego devorar a Israel. Y esto es precisamente lo que estamos viendo que está teniendo lugar delante de nuestros propios ojos. Señoras y señores, tanto que están aquí presentes como los que están con nosotros vía online, hay fuerzas sociales, políticas, filosóficas y religiosas operando ahora mismo dentro de nuestro país para procurar la destrucción de nuestra nación y alejarla de Israel. Ben Carson, el pediatra cirujano que corrió para la presidencia de las elecciones que tendrán lugar este año aquí en los Estados Unidos, hablando de los planes escondidos que están operando, dijo estas palabras, y lo cito. Él dijo,
Una de las cosas que he aprendido de Hillary Clinton es que uno de sus héroes y uno de sus mentores fue Saúl Alinsky. Estoy citando a Ben Carson. Supe que su tesis de grado en el college fue sobre temas enseñados por Saúl Alinsky. Él fue uno de los hombres que ella más ha admirado y es mi deber decirles algo sobre Saúl Alinsky. Continúa diciendo Ben Carson. Él escribió un libro llamado Rules for Radicals, regla para los radicales. En ese libro, él ensalza a Lucifer, quien siendo un combatiente radical, ganó como premio su propio reino. Piensa ahora en eso, dijo Ben Carson. Piensa que somos una nación formada por los principios que tenemos en nuestra Constitución de Independencia. Nuestra Constitución habla de ciertos derechos inalienables que vienen de nuestro Creador. Una nación donde nuestra promesa de alianza dice una nación bajo Dios. La nuestra es una nación, continúa diciendo Ben Carson, la nuestra es una nación donde en cada billete y en cada moneda que llevamos con nosotros dice, en God we trust, en Dios confiamos. Y ahora nuestra nación está considerando elegir a una persona cuyo modelo de acción es Lucifer. Piensa sobre eso. Terminó diciendo Ben Carson. Y hasta ahí la cita. Los otros días yo hablé de eso. Y voy a repetir estos conceptos debido a la importancia que tiene el momento que estamos viviendo en la profecía. Nuestra nación está considerando elegir a una persona cuyo modelo ha sido Lucifer. Bueno, Saúl Alinsky murió ya hace una generación. Él murió en el año 1972, o saca la cuenta, 40 y tantos años. Sin embargo, la influencia de su pensamiento, sus libros, han ejercido un impacto tremendo en personas muy importantes en nuestra nación, como son Bill Clinton, Barack Obama y ahora Hillary Clinton, que mantiene viva su tesis de radicalismo social como una estrategia para cambiar completamente nuestra nación. Sobre cómo cambiar a Estados Unidos y crear una nueva constitución con nuevos jueces en un nuevo gobierno fue el tema de la tesis de Saúl Alinsky. Y sobre ello ha venido hablando muchísimo últimamente nuestro presidente Barack Obama y ahora Hillary Clinton. Todos recordamos en una entrevista de prensa que se le hizo a Barack Obama donde él dijo claramente, Estados Unidos ya no es una nación cristiana. Y todo lo que estamos oyendo de él como tesis social, incluyendo el plan de salud universal llamado Obamacare, y todo lo que estamos oyendo de la aspirante a presidencia Hillary Clinton, si ponemos cuidadosa atención, no es otra cosa que el pensamiento de Saúl Alinsky. Es mi deber, como tu guía espiritual, llamar tu atención a esto. Según Saúl Alinsky, porque me leí el libro, según Saúl Alinsky, para crear un estado socialista en los Estados Unidos hay que seguir 8 reglas que él menciona en su libro Rules for Radicals. Si Hillary Clinton gana la presidencia,
tendremos 8 años más posiblemente de trabajo en la tesis de Alinsky, aparte de los 8 años que nuestro actual presidente ha venido trabajando en esa tesis. Según Alinsky, repito, se requieren 8 niveles de control. 8 niveles de control para cambiar a Estados Unidos y convertirlo en un Estado socialista. En otras palabras, antes de dar el golpe maestro y cambiar la Constitución y la Corte Suprema de Justicia, es imperativo, según Alinsky, establecer 8 niveles de control social. Y ahora te voy a mostrar cuáles son estos 8 niveles de control social que propuso Alinsky y que sus discípulos hoy día en el gobierno y en las esferas de poder de nuestro país, representado por nuestro presidente y la aspirante a presidente por el Partido Demócrata y todo el establishment que está detrás, sostienen como parte de la agenda para administrar a esta nación. ¿Estás listo para escuchar? Mientras yo voy mencionando estos 8 niveles de control en la tesis social de Alinsky, ve mirando si se han venido implementando en nuestro país y por quién. Ve mirando si se están implementando en nuestro país y por quién. Recuerda, dice Alinsky, las personas no se pueden llevar abruptamente de una posición a otra. Hay que hacerlo a través de un proceso sin que se den cuenta. Porque hay muchos nexos muy fuertes en la sociedad que de violarse dañan el programa. Uno de esos nexos muy fuertes es la familia. Por lo tanto, tenemos que separar a los hijos de los padres y tenemos que separar a los padres de los hijos para crear una nueva generación que no tenga ese vínculo, pero hacerlo despaciosamente, cuidadosamente, paulatinamente, hasta lograrlo, para que no se malogre el esfuerzo. Entonces, él propone 8 niveles de control para convertir a Estados Unidos en un Estado socialista. Primer nivel de control, health care. Servicio de salud. Dice Alinsky, hay que tener el control de la salud de las personas. El gobierno tiene que tener el dominio de la salud, del sistema de salud, antes de crear un Estado socialista. Tenemos que conocer todo de la persona mediante el programa de Health Care, incluyendo su mapa genético, para saber cuándo se va a morir y por qué enfermedad se va a morir, y que entonces el sistema de salud determine cuándo ya no se le puede aplicar más recursos médicos a esa persona. Y según Alinsky, este es el paso más importante: controlar la salud de la gente y determinar cuántos viven y cuántos mueren. ¿A qué edad se debe terminar la vida de las personas? Y a qué edad no darle más facilidades de salud a una persona, porque ya es una carga para la sociedad. ¿Cuántos de ustedes no conocen casos de personas que tienen seguro de salud, van al hospital por una crisis catastrófica en su salud? El hospital lo atiende, se comen toda la provisión del seguro, y después que se comieron todo el dinero del seguro, dice: ya no te puedo dar más tratamiento, ya no hay más plata, te vas a morir ahora a tu casa. Es el primer control. Segundo nivel de control, pobreza. Segundo nivel de control, pobreza. En otras palabras, aumentar
los niveles de pobreza al máximo para poder controlar mejor a las personas a fin de que tengan que depender de nosotros para comer y de esa manera manejarlos a nuestro antojo. Observa que en todos los países que escogen este modelo, uno de los problemas que son implantados no es por falta de recursos, es parte de la estrategia política crear serios problemas en el campo de la pobreza. Que la gente tenga que depender de la bolsita del gobierno para poder vivir, a fin de que solamente se preocupen de qué voy a comer y no puedan pensar en nada más. ¿Cuántos millones de habitantes tenemos en Estados Unidos? A ver, algún sociólogo que me ayude. ¿350 millones? ¿320 millones? Ok, vamos a decir 320 millones en Estados Unidos. ¿Sabes cuántos millones de personas comen todos los días en su casa por las estampillas de comida que da el gobierno? Si no tuvieran esas estampillas de comida, no podían comer. 50 millones. 50 millones de personas dependen del gobierno para comer. ¿Eso es pobreza o no es pobreza? Eso es pobreza. Personas que tienen que depender de la ayuda del gobierno para poder comer en su casa. Si no, no podrían comer. Eso es parte de una estrategia. La tesis social de Saul Alinsky. Tercer nivel de control, deuda. Deuda. Mientras más deuda tenga la gente, muchísimo mejor. Porque así no tendremos otra alternativa que aumentar y aumentar los impuestos, creando más pobreza, y nosotros más control y más control. O sea, el sistema mismo está diseñado para que la gente tenga cada vez más deuda, más deuda, más deuda. Poderlos controlar mejor. Cuarto nivel de control, control de las armas. Hay que eliminar, dice Saul Alinsky, hay que eliminar toda posibilidad de que la gente pueda defenderse a sí mismo mediante una ley que prohíba la tenencia y uso de armas a particulares. Y para lograr eso hay que crear cualquier problema que justifique esos cambios y aprovechar cada crisis para convencer al pueblo que tener armas es un grave daño y por lo tanto justificar una ley que prohíba la tenencia a particulares de armas. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Quinto nivel de control, según la tesis de Saul Alinsky, welfare, bien social, tomar control de cada aspecto de la vida ciudadana, comida, casa, salarios, etc. Welfare. Sexto nivel de control, educación. Controlar lo que los niños aprenden en la escuela. Asegurarnos que lo que enseñemos en la escuela pública los separe de la mentalidad de sus padres y que podamos tenerlos bajo control, absolutamente bajo control lo que entra en sus mentes. Libertad para el aborto de las niñas menores de edad sin consentimiento de sus padres. Libertad para casarse entre personas del mismo sexo. Libertad para entrar al baño público que tú quieras en la escuela según tú creas el sexo al que tú perteneces. Libertad para pornografía, libertad para el sexo premarital, formas alternativas de sexualidad, eliminación de toda forma de educación privada,
para asegurarnos que sea el Estado quien determine lo que los niños creen y lo que los niños reciben como enseñanza. Ese es el sexto nivel de control. Séptimo nivel de control, la religión. Según Alinsky, la religión. Remover todo lo relacionado con la creencia en Dios del gobierno, de las instituciones gubernamentales, de la escuela pública. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Octavo nivel de control, división de clase. Mientras más podamos dividir la sociedad entre ricos y pobres, más descontentos vamos a provocar en la sociedad y mejores van a ser nuestras posibilidades para controlarlos y establecer nuestra agenda socialista. En otras palabras, según Alinsky y sus discípulos, todos nosotros no somos sino idiotas útiles, tontos útiles, que finalmente seremos dominados por una clase élite de ese partido y crearemos entonces Estados Unidos después de los Estados Unidos. Es decir, un Estado socialista basado en estos 8 niveles de control. Ahora, mira bien y abre tus ojos y observa si eso está pasando o no está pasando ahora mismo en nuestro país. Tenemos un gobierno, queremos perpetuarlo por 8 años más, que cree firmemente que las nuevas condiciones y los nuevos problemas que enfrentamos están más allá de la capacidad del hombre americano para resolver. Y por lo tanto tiene que ser el gobierno el que intervenga para resolvernos todos los problemas. Que sea el gobierno el que te resuelva todos los problemas. Es decir, crear total dependencia del gobierno y que sea entonces solamente el gobierno el que decida por mí. En otras palabras, que el gobierno sea el que use todo su poder y el que use todos sus recursos para crear un nuevo problema social que justifique estos 8 controles sociales para asegurar que hay un cambio radical y que podamos tener entonces un nuevo Estados Unidos, un Estado socialista. En otras palabras, que el gobierno te controle completamente, que tengas cada vez menos libertad, que el gobierno controle tus entradas, tus salidas, tu salud, tu comida, tus bienes, tus creencias, que el gobierno controle la economía, que el gobierno controle todos los aspectos de nuestra vida y que esos niveles de control logren al menos un dominio tan férreo y tan completo que si tú no entras en él no podrás comprar ni vender. Te vas a quedar completamente aislado, condenado a muerte. Una vez implantado esos controles, dice Alinsky, tendremos un nuevo Estados Unidos, un Estado socialista. Y solamente entonces dejaremos de ser los socios seguros de Israel. ¿Estás viendo la jugada? ¿Estás viendo lo que se está moviendo detrás de la cortina? Y solamente si esas condiciones se dan, se puede cumplir la profecía que dice: Israel perderá su apoyo. Israel perderá su apoyo. Y el escenario estará listo para la acción de Gog y Magog y la última y más terrible de todas las guerras de aniquilación contra Israel. En otras palabras, Moran Berrabotai, tenemos que estar preparados porque nos vamos a quedar solos en el mundo. Solos en el mundo. Israel se va a quedar solo en el mundo, completamente aislado, completamente acorralado, traicionado por su amigo de Occidente, condenado a la destrucción, y entonces vendrá la invasión final con la mira de borrarlo del mapa. Todo indica que a menos que algo lo impida, Estados Unidos se va a divorciar de Israel
y se va a casar con otra mujer, estará en nupcias con el islamismo y va a llenar de mezquitas nuestra nación. Tienes que estarte preparado para ver cada semana nuevas mezquitas en tu barrio. Cada semana letreros que tú no sabes qué dicen. Cada semana nuevos comercios en letras que tú no entiendes y no las puedes comprender. Tienes que estar preparado para eso. Y entonces va a venir la movida final. Gog, Estados Unidos, unido con Magog, los países islámicos. ¿Cuánto entienden ese escenario? ¿Cuánto lo pueden ver? Pero les tengo una buena noticia. Justamente cuando eso esté pasando, los cielos se van a estremecer. Va a haber un sacudión de los cielos. Un enorme terremoto va a sacudir la tierra. El monte de los olivos se va a partir en dos. Se va a convertir en un gigantesco shelter, en un gigantesco refugio para los habitantes de Jerusalén. Y cuando todo pareciera perdido, va a aparecer en las nubes de la Galilea un poderoso comandante en jefe de las fuerzas de defensa de Israel. Ese comandante en jefe, escucha bien, ese comandante en jefe va a tomar el control del ejército de Israel. Va a juntar a los generales de Israel en una poderosa estrategia militar. Y en cuestión de horas va a destruir a todas las naciones que vinieron para destruirnos. Y ese comandante en jefe, aparecido en las nubes que estarán sobre Israel, sobre Jerusalén, y que va a salvar a Israel en ese día, todo el mundo sabrá de su identidad. Mashiach ben David. Mashiach ben David, que ha llegado para redención, para vida y para paz. Y él entonces, morando en Rabotai, establecerá la edad mesiánica. Va a tomar el mando, el gobierno de Israel, y va a establecer la paz en todo Israel y en todo el mundo. Nuestra parashá es Ekef, pero no leas Ekef, lee Akef, talón, calcañar, los días previos a la llegada de Mashiach ben David. ¿Y qué podemos hacer para que esto ocurra? O para decirlo de forma diferente, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra? ¿Qué podemos hacer para que Estados Unidos no se divorcie de Israel? ¿Qué podemos hacer para que Israel no se quede aislado? Si precisamente cuando se queda aislado es que Mashiach viene. ¿Cómo podemos ir contra lo que está escrito que vendrá? La respuesta es que venga por la acción de los impíos, no por la pasividad de los justos. Nuestro deber no es facilitar que Estados Unidos se divorcie de Israel. Nuestro deber es que no se divorcie de Israel. Nuestro deber es luchar por la vida. Nuestro deber es luchar por la paz. Nuestro deber es luchar por los principios que sostienen a esta gran nación. Está escrito, si los fundamentos fuesen quitados, ¿qué harán los justos? Si los fundamentos fuesen quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? La respuesta se encuentra en nuestra parashá también. Dice la Torá en la parashá de hoy, y sucederá que si tú oyeres estos juicios, y los guardareis y los cumpliereis, el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y guardará para ti la misericordia que juró a tus padres. Deja que los impíos hagan lo que quieran hacer, pero tú concéntrate en lo que Dios dice.
que tenemos que hacer. Que cada uno de nosotros tome conciencia de estos hechos. Se enfoque en guardar los mandamientos del Eterno que nos corresponden a cada uno. Y que tengamos plena confianza en nuestro Padre que está en los cielos. Si hacemos lo que tenemos que hacer, Dios Altísimo nos guardará y nos va a sostener en esta hora de prueba que viene para todo el mundo. Encendamos más y más la luz de la Torah. Encendamos más y más la luz de Mashiach. Encendamos más y más la luz de la esperanza. Y los hijos de la luz vendrán de todas partes. Vendrán de todas partes. Y Rabotai, así como en la primera redención hubo oscuridad y muerte en Egipto, pero luz y vida en la tienda de los hijos de Israel, así en esta segunda y final redención seremos salvos de la ira divina que viene a este mundo. Tú y tu casa serán salvos de la ira divina que viene a este mundo, porque aún los cabellos de tu cabeza están todos contados y no perecerás. No perecerás. El que nos guarda, nos guardará. El que nos guardó, nos guardará. El que nos alimentó, nos alimentará. El que nos vistió, nos vestirá. El que nos sostuvo, nos sostendrá. Ekef o Akef. Ekef o Akef. Sí y talón no son términos aislados. Están unidos entre sí. Y que imponen sobre nosotros tomar conciencia de estos hechos. Y decidir de qué lado vamos a vivir estos días que nos restan. Si del lado de la obediencia o del lado de la rebeldía. Si vas a vivir del lado de los mandamientos o del lado del libertinaje. Si vas a vivir al lado de la luz o al lado de la oscuridad. Y a los norteamericanos que nos toca votar en este año, aquí en Estados Unidos continental o fuera de Estados Unidos, en nuestros consulados y oficinas consulares en todo el mundo, a los norteamericanos que nos toca votar en este año por quién va a ser nuestro próximo presidente y elegir cuál será el sistema que continuará operando en nuestra nación, la responsabilidad que se impone sobre nosotros es gigante. Estas son, señoras y señores, las elecciones más grandes e importantes de toda nuestra historia. Imagínate que el que salga de presidente de este país va a tener en los próximos 4 u 8 años en su mano la oportunidad de cambiar toda la Corte Suprema de Justicia por los nuevos jueces que ya están muy viejitos y que tienen que ser reemplazados. Y lo que sea la Corte de Justicia será nuestra nación, porque la Corte de Justicia es el alma de nuestra nación. Cada uno ponga su mano sobre su corazón, analice los hechos, verifique la información y decida por lo que tú consideras que es el mejor para todos. No poniendo nuestra confianza en ningún hombre, ni en ninguna mujer, sino solamente en nuestro Padre que está en los cielos. Solamente en nuestro Padre que está en los cielos. Y la peor cosa que tú puedes hacer es no votar, pudiendo hacerlo. Porque al momento que no votes, abres el camino para que las fuerzas del mal continúen operando en nuestra nación. Es tu responsabilidad salir a votar en estas elecciones y hacerlo con responsabilidad, usando tu propia elección, tu propio libre albedrío, tu propia conciencia. Que Dios nos ayude a todos y tenga
piedad y compasión de todos. Shabbat shalom.